Estimados alumnos, vamos a hacer ahora nuestra primera exposición en nuestro curso de Teorías del Desarrollo, la que tiene que ver con cómo surge la idea del desarrollo. Primero tengamos en cuenta el marco histórico. Tenemos la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Esa Primera Guerra produce un derrumbe de los que eran los grandes imperios de aquella época, fundamentalmente el Imperio Turco-Otomano y el Imperio Austrohúngaro, que al derrumbarse dejaron una serie de pueblos en situación incierta, que tenían lenguas distintas, pero no tenían gobiernos, porque habían estado bajo imperios. En estas circunstancias, las Naciones Unidas, que en aquella época no se llamaban Naciones Unidas, sino la Sociedad de Naciones, que es formada precisamente después de la Primera Guerra Mundial, con el presidente norteamericano que fue Woodrow Wilson, idean lo que se llamó el sistema de mandatos, es decir, se encarga a las naciones agrupadas en la Liga la conducción de la gran política de estas nuevas naciones que luego de haber pertenecido a los imperios se incorporaban al movimiento mundial de naciones. En aquella época también se producen las revoluciones mexicana en 1910 y la Revolución Rusa en 1917. Ambas generaron una nueva forma de ver la política nacional e internacional, porque la Revolución Mexicana produce la reforma agraria con su Carta Constitucional de 1917 y la Revolución Rusa intenta experimentar un nuevo sistema político y económico basado en la propiedad de los trabajadores y un gran sistema de seguridad social. A eso hay que añadir la República de Weimar, que es la república que se organiza en Alemania después de la abdicación de el que había sido emperador Kaiser alemán Guillermo II. También tenemos que tener en cuenta, para examinar cómo surge la idea del desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se aprueba en 1948 la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos, que es en realidad una renovación y una ampliación de la antigua Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. En ese periodo, 1945-1948, se organiza el sistema de Bretton Woods, al cual pertenecen los bancos regionales y el Banco Mundial como organismos de las Naciones Unidas destinados a mejorar y estabilizar la economía de los países asociados a la Organización de las Naciones Unidas, y también el Fondo Monetario Internacional, que existe desde aquella época como una forma de equilibrar y mantener permanentemente en azul, cuando se puede, las economías de estos países. Entonces, caracterizan a aquella época todas estas circunstancias que les he mencionado. Va apareciendo gradualmente lo que podemos llamar la idea inicial del desarrollo. Esta idea inicial toma algunos conceptos que surgen del positivismo, el gran concepto de la evolución, que viene por supuesto de Spencer y viene de Darwin, y se piensa que siempre las sociedades evolucionan de lo simple a lo complejo. Y por tanto se cree que hay algunas sociedades que son más evolucionadas y otras que son menos evolucionadas. A las sociedades más evolucionadas se las llama desarrolladas, que habitan países a los cuales también se llaman desarrollados. Y a las sociedades menos evolucionadas se las llama subdesarrolladas. Aparece también, por supuesto, entonces la creencia de que las sociedades desarrolladas son más evolucionadas que las subdesarrolladas, que son mejores y superiores a las que están menos evolucionadas. Y se cree que para lograr que una sociedad evolucione hay que fortalecer
y mejorar su base económica y material. Bajo todos estos criterios es que se va organizando un conjunto de políticas públicas que van apareciendo desde aquella época. Una primera es el Plan de Desarrollo Económico y Social de Albania, todavía establecido a partir de los criterios de la Liga de las Naciones, a las que me he referido al comienzo de esta exposición. Luego está la revolución de Ataturk en Turquía, que da por primera vez, a partir de un movimiento de jóvenes oficiales del ejército que quiere, luego de la caída del Imperio Turco Otomano, modernizar Turquía, se da lugar a la primera idea de lo que después se llamó capitalismo de Estado, es decir, la posibilidad de que el mismo Estado genere un sistema capitalista en su país. En 1925 tenemos el Plan de Desarrollo Imperial del Reino Unido, especialmente respecto de la India, porque Inglaterra, la Inglaterra que todavía estaba en la era victoriana o que estaba, que acababa de salir de la era victoriana, mejor dicho, porque la era victoriana es del siglo XIX y estamos hablando del siglo XX. Esta Inglaterra que se sentía superada por los Estados Unidos quería vincularse con los Estados Unidos, pero a la vez igualar o superar la modernización de Estados Unidos, y con esta finalidad incluye un gran plan de desarrollo imperial que, por supuesto, involucra planes de desarrollo especialmente físico, la introducción del ferrocarril en África y en la India, etc. Es en realidad un primer plan de desarrollo que tiene unas características más bien coloniales. Y en 1926 está la filosofía del doble mandato o beneficio mutuo, que supone, cuando hablamos de doble mandato, tanto una cooperación por parte de las naciones que supervisan, en este caso estamos hablando todavía de la Sociedad de Naciones, que supervisan el desarrollo de los países que han sido coloniales, y las propias élites de los países coloniales. Después tendríamos una serie de políticas de desarrollo condensadas en planes, grandes planes nacionales. Está el Gosplan, el Plan Quinquenal Soviético, la primera idea de 1928, y después empezaría de manera mucho más precisa y avanzada en 1935. La Ley de Desarrollo Colonial de Gran Bretaña en 1929. Y en 1929 nos encontramos súbitamente con el denominado crack de Wall Street. Luego de una época de bonanza, de optimismo en Europa y en los Estados Unidos, súbitamente aparece la crisis económica y se derrumba la economía norteamericana. Bueno, en ese clima es que van apareciendo todas estas discusiones acerca de cómo desarrollar los países, estas diferencias a las que hemos referido entre países desarrollados y subdesarrollados. Hay que mencionar también que en América Latina tenemos el proceso que se da a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas en México, después de la Revolución Mexicana, y empezando con la nacionalización del petróleo y la creación de la Pemex, que es Petróleos Mexicanos. Tenemos un proceso intenso de industrialización en Brasil a partir del gobierno de Getúlio Vargas en los años 30, continuado después en los años 50 con Juscelino Kubitschek, y el proceso de industrialización que genera el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina en los años 50. En todo esto tenemos las ideas de John Maynard Keynes. Keynes es un economista cuyas ideas presiden todos estos planes en aquella época. Y Keynes propugna la necesidad de la intervención del Estado y el apoyo a la capacidad de gasto de los consumidores, el apoyo al consumo en vez del apoyo al ahorro. ¿Por qué? Porque Keynes creía que en la medida en que la gente consumiera más, iba a generar más empleo.
porque iba a generar trabajo para las industrias. Si tenemos industrias que trabajen a full time, como a tiempo completo, como decía Keynes, entonces tendremos más ocupación, más salarios. Y si nos preocupamos porque los trabajadores se organicen y exijan mejores salarios, tendremos al mismo tiempo que una mayor producción, una mayor capacidad de consumir. Entonces, Keynes creía que esto no se podía hacer solamente con el libre mercado, como había pensado Adam Smith en el siglo XVIII, sino que tenía que, para eso, insertarse la iniciativa del Estado. Entonces el Estado debería jugar un rol promotor y corrector en el caso de que hubiese problemas dentro de toda esta situación general. Esta es, en resumidas cuentas, cómo es la idea de acerca del surgimiento de los conceptos de desarrollo, subdesarrollo y las políticas keynesianas que van apareciendo poco a poco hasta tener su clima máximo entre la posguerra mundial 1945 y la primera crisis recesiva que se da al finalizar los años 70 en el mundo y especialmente en países como Inglaterra y los Estados Unidos, aparte de los países de Europa continental. Muchas gracias. Estimados alumnos, vamos a hacer ahora nuestra primera exposición en nuestro curso de teorías del desarrollo, la que tiene que ver con cómo surge la idea del desarrollo. Primero tengamos en cuenta el marco histórico. Tenemos Naciones Unidas, que en aquella época no se llamaban Naciones Unidas, sino la Sociedad de Naciones, que es formada precisamente después de la Primera Guerra Mundial, con el presidente norteamericano que fue Woodrow Wilson. Idea de derrumbarse, dejaron una serie de pueblos en situación incierta, que tenían lenguas distintas, pero no tenían gobiernos, porque habían estado bajo imperios. En estas circunstancias, lo que se llamó el sistema de mandatos, es decir, se encarga a las naciones agrupadas en la Liga la conducción de la gran política de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Esa Primera Guerra produce un derrumbe de los que eran los grandes imperios de aquella época, fundamentalmente el Imperio Turco Otomano y el Imperio Austrohúngaro, que al